Damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y quienes se conectarán o quienes se conectan en otras redes y quienes se conectarán posteriormente para ver el análisis en YouTube y en los diferentes canales de difusión que tiene nuestra fundación por medio de las redes sociales y en el Internet. El tema que vamos a tratar hoy es la perspectiva de la conferencia internacional que se realizará mañana con los 20 cancilleres, aproximadamente 20 cancilleres que se aspira que vengan a decidir por Venezuela, lo cual ya nos parece bastante extraño, lesivo para la soberanía de un país y una demostración más del desgobierno que tiene Nicolás Maduro. Que tengan que intervenir 20 países, ya vamos a ver cuáles y en qué condiciones para decidir por el destino de una nación, ni es muy usual, ni es muy conveniente, ni es lo lógico, pero es lo que está sobre el tapete y es lo que vamos a ver. Entonces, para poder entender este fenómeno que es complejo, a pesar de la cantidad de información que tenemos, si hay, si hay algo en lo que hay información abundante en Colombia en respecto a el vecindario, la situación política del vecindario o del continente, es precisamente lo que pasa en Venezuela. Entonces, nos parece de la mayor importancia, porque además el mandatario colombiano fue el que motu propio comenzó a aclimatar, desde luego con sus intereses particulares, lo que él quiere, lo que busca Venezuela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como primero un recuento histórico muy puntual para ubicarnos cómo se llegó a esta situación. Segundo, cómo se han venido desarrollando unos últimos acercamientos bien extraños. Tercero, vamos a analizar qué es lo que busca el señor Petro con esta actividad, qué es lo que busca el señor Maduro, qué es lo que busca la comunidad internacional, porque son todos intereses excluyentes y desde luego una pregunta clave para que la resolvamos entre todos. Entonces vamos a entrar en materia. En primera medida, miremos los antecedentes históricos que todos ustedes los han evidenciado por los medios de comunicación, pero para tener un contexto y unificar criterios. El primer antecedente histórico es que después de la elección funambulesca y rocambolesca, estrambótica y populista del señor Chávez y la forma como cambió gradualmente la Constitución y cuando perdió un referendo como se impuso por medio de medidas dictatoriales con un Congreso de bolsillo, Chávez entró en la crisis de salud, sabemos, y de manera irregular el señor Maduro llegó al poder porque gobernó unos meses sin que nadie lo hubiera elegido y luego de manera abierta y descarada falseó unas elecciones y se quedó ahí falseando de ahí en adelante las que ha tenido. Entonces, eso ya nos dice que es un problema grave. Y es muy grave porque la oposición ha estado todo el tiempo enfrentada a él, más no unida. Enfrentada a Maduro sí, pero no unida. Y en algunos casos la oposición se ha dejado comprar, se han dividido y el carnaval de egos que hay allá entre la oposición venezolana es aterrador. Entonces, ese primer punto es esencial tenerlo en cuenta. Segundo, es que vino una crisis que tuvo unos componentes gravísimos, ¿no? Financieros, económicos, políticos, sociales, y la parte humanitaria de tener una buena cantidad de millones, se calcula que está entre 7 y 8 millones de venezolanos regados por el mundo como hijos pródigos, buscando salir adelante. Algunos lo han hecho, los que tenían recursos, otros pues padecen las dificultades de la xenofobia, del mismo comportamiento irregular de personas que no corresponden a la bondad que les brindan los países que los reciben y porque el régimen de Maduro tiene colados entre ellos a delincuentes de todas las pelambres y a espías y a personas encargadas de promover el comunismo y el terrorismo en el continente. La parte política pues muy compleja y cada vez más difícil, y la parte financiera y económica sí es que Venezuela entró en una desgracia que nunca la ha tenido
siendo uno de los países más ricos de Latinoamérica, y entrar casi a la indigencia, sin finanzas para desarrollar los programas normales de gobierno y sin una economía sólida que impulse el desarrollo, porque con esas medidas autoritarias y de corte marxista se fueron quedando sin empresas, sin desarrollo, sin fuentes de empleo. Las personas tienen que salir a sobrevivir naturalmente. Además, con esa inflación tan tenaz que es que ya no se sabe cuántos ceros le han aumentado al bolívar, entonces, que llegó a una moneda que llegó a ser muy fuerte, que estuvo muy cercana a la par del dólar en los años 60, estar ahora en esa situación tan denigrante indica que el manejo es pésimo. Pero si en Venezuela llueve, por aquí no escampa con las políticas de que es lo preocupante. Entonces tenemos que surge otro problema que le va enredando todo esto, y es el cartel de los soles y el maridaje con las FARC y el ELN. Sabemos de antemano que mucho antes de que sucediera este maridaje con el cartel de los soles, las FARC y el ELN gozaban del beneplácito con el señor Chávez, pero durante el narcorrégimen de Maduro se han descarado más y ya es como si fueran parte de. Luego vino un tema importante que tenemos que tenerlo en cuenta aquí, es que cuando subió el presidente Duque al poder, después de que Venezuela había sido uno de los falsos garantes de la pseudo garantes del pacto Farsantos, ya Duque entró frontalmente y organizó un grupo que llamó el Grupo de Lima, que consistió en que varios mandatarios del continente se reunieron en Lima y hicieron como un acuerdo para desconocer completamente el narcorrégimen de Maduro y pintarlo ante el mundo como era. Entonces, durante los 4 años de Duque, pues hubo una ruptura naturalmente de relaciones exteriores y varios hechos preocupantes. Uno de ellos es el de el atentado que se hizo contra la vida del señor Duque en cercanías a Cúcuta, orquestado por la dictadura de Maduro y con la complicidad del régimen, y también las muertes de varios cabecillas de las FARC ocurridas en territorio venezolano en medio de una vendetta de narcos que han generado muchas suspicacias, e inclusive de manera irresponsable la revista Semana publicó testimonio de un bandido que decía que a él lo ha contratado la CIA y que le han pagado, le han prometido 10 millones de dólares, que no le habían pagado, bla, bla, bla. Pero todo eso ha sido leña para el fuego, y la leña para el fuego se incrementó desde cuando el señor Guaidó consiguió una ayuda grandísima internacional para llevar a Venezuela por Colombia, y Duque pretendió pasarla por la frontera, eh, vulnerando los controles aduaneros de Venezuela, y ahí fue Troya. Cerraron la frontera y después fue un periodo larguísimo que solamente se vino a normalizar ya con la connivencia. No se puede hablar de relaciones, sino la connivencia de Maduro y Petro, que son de la misma ideología, aunque no van a aceptar ninguno de los dos que el uno esté por encima del otro. Petro querrá decirle que él es el que resuelve el problema y que tiene que estar como una especie de gregario, y Maduro le dirá que ya lleva 10 años o más en el poder, entonces que él es el que tiene la sartén por el mango y que él es el que tiene la experiencia y que él es el reflejo de la revolución cubana, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso ya es problema entre los dos, que lo arreglen entre ese par de ilegales. El otro problema complejo que ha habido aquí en la frontera y que tiene esas relaciones tensas, no solo con Colombia y Venezuela, sino con la oposición venezolana y el régimen, el narcorrégimen de Maduro, es la connivencia que tiene ya descarada, abierta, frontal, la dirigencia de Maduro con la segunda Marquetalia de las FARC y con el ELN en una guerra abierta y directa contra lo que se llaman las disidencias de Gentil Duarte. Y también ha habido muchos problemas, hubo unos combates de la Fuerza Armada venezolana donde perdieron a varios de sus miembros con los bandidos de Gentil Duarte, allá por problemas de narcotráfico. Y en eso terciaron la segunda Marquetalia y el ELN, obviamente a favor del narcorrégimen. Y hay muchas informaciones de que estos delincuentes tienen allá
en Venezuela hasta control de minas y unos documentos que se le encontraron a uno de esos bandidos. Quedó probado que Maduro les había ofrecido hasta una mina para que les explotaran ellos, así como Chávez les había entregado la patente abierta para que obtuvieran 300 millones de dólares y financiaran la guerra contra Colombia. Entonces, son temas que no solamente afectan a la relación binacional de Colombia y Venezuela, sino a la relación entre Maduro y la oposición, porque Colombia es el país o el sitio donde la oposición venezolana ha encontrado mayor apoyo y cierto cobijo. En los demás países del continente no tanto. Y lo mismo la mayor cantidad de desplazados, de refugiados en Colombia, personas que han sufrido el narcorrégimen, pues están en nuestro país. Tenemos también que hay un escenario de violencia e ingobernabilidad en Venezuela que pone más tensas las relaciones entre la oposición y Maduro, y además porque los ha desconocido, los ha encarcelado, los ha torturado, los ha perseguido, desconoció a la Asamblea Nacional legítimamente elegida y se inventó una eterna Asamblea Constituyente dirigida por una señora de muy escasas neuronas, muy escasa preparación, pero comunista hasta los tuétanos y convencida que ella es la solución a los problemas de Venezuela. Parece que fuera la hermana menor de Maduro. Entonces, esa señora se ha encargado todavía de echarle más leña al fuego, pero paralelamente la oposición se ha ido diluyendo, se han enfrentado y perdieron el momento de efervescencia y calor el 23 de abril cuando hubo una intentona de un levantamiento en un cuartel y por estar peleando entre ellos no se pusieron de acuerdo y Maduro se recuperó y se posicionó muy rápido. Parecía que se repetía de cierta manera el problema del señor Carmona unos años antes con Hugo Chávez. No fue igual, pero tenía algunas similitudes. Ahora, en todo ese lapso hemos visto una sinuosidad de la oposición y unos dialogan, otros no, y siguen en este momento en la misma. Hay una fuerza unitaria, pero no representa a toda la oposición. Ya se reunieron inicialmente en México y hubo una cantidad de altibajos que no los vamos a nombrar aquí, que no permitieron concretar la conversación. Entonces lo que vemos aquí es que hay unos antecedentes globales, todos los conocemos, los hemos escuchado en los medios, hay otros que se suman aquí, pero quisiéramos como puntualizar estos para formarnos una idea, un foco, un enfoque de qué es lo que realmente ocurre y para dónde va esto. Bueno, sucede que desde el viernes de la semana pasada, cuando regresó Petro de Estados Unidos, todos los medios de comunicación han estado dándole mucho despliegue a esa noticia, que mañana 25 se reunirán aquí en Bogotá 20 cancilleres de distintos países a hablar sobre cómo destrabar los diálogos en Venezuela. Y para aclimatar eso, entonces el señor Petro el sábado por la noche, es decir, hace 2 días, 22 de abril, se reunió con la oposición venezolana, con los que vinieron, no con toda la oposición, sino los que estaban ahí. Y aquí están los nombres, ¿no? El señor Blide, la señora Claudia Níquel, Tomás Guanipa, Stalin González, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rendón, Alejandro Mora y Roberto Enríquez. Como vemos, aquí no suena ninguno de los conocidos que siempre hemos oído nombrar, ¿no? María Corina Machado, o Juan Guaidó, Capriles, Rosales y otros. No están ahí, entonces ya uno comienza a pensar que esto es como más de lo mismo, pero es lo que está montando Petro con el afán de legitimar a Maduro, porque ya veremos más adelante cuáles son los intereses de cada uno. Ahora miremos qué países son los que están invitados y probablemente asistan. Y ese era el afán de Petro ir a Estados Unidos a convencer a Biden de que enviara al canciller Blinken, lo cual no iba a hacer. El canciller Blinken tiene un nivel distinto de acuerdo con la política exterior de Estados Unidos y entienden muy bien que esto no tiene mayor estructura, mayor arquitectura y no se van a meter tan de frente a dejarse manipular. Entonces, vemos que de Estados Unidos va a asistir, seguramente, que ya lo anunciaron, un funcionario de altísimo nivel, claro, el delegado para asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado,
Es una persona que prácticamente tiene línea directa con el gobierno, con el presidente Biden. Pero lógico, su escalón intermedio es el señor Blinken. El embajador del Reino Unido, que lo hemos visto ya muy activo en los medios, habla mucho del medio ambiente, de la defensa de la Amazonía, de los problemas de Colombia. El Reino Unido está muy cercano a ganar porque le conviene ganar espacios. Francia, que ustedes saben, señor Macron es otro personaje bien extraño. Un día dice que hay que combatir con Rusia, al otro día dice que hay que hacer la paz con Rusia, al otro día dice que Estados Unidos es el culpable de todas las desgracias del mundo, al otro día se reúne con Biden y hasta lo visita en la Casa Blanca. Es un tipo raro, un personaje raro ese señor, parece que fuera hermano de Sergio Fajardo. Tiene el mismo estilo de hacer política. También está España, que sabemos en qué anda España con todas las dificultades que tiene allá con los izquierdistas. Portugal, Italia, Noruega, Alemania, 4 países de la Unión Europea que tienen intereses obviamente distintos en Venezuela, pero por ejemplo Portugal tiene mucho venezolano que es de ascendencia portuguesa, bastante, al punto que hay un estado que llama Portuguesa, una región que llama Portuguesa, y porque hay una larga historia de portugueses que se asentaron en Venezuela, hicieron capital y les fue muy bien. Italia lo mismo, aunque menos. Noruega sí es porque donde haya posibilidad de paz y ellos puedan sacar ventajas, ahí están metidos de cabeza, al punto que le dieron y merecidamente el premio al señor Santos, porque ellos estaban buscando otra cosa, como se destapó después los contratos petroleros en el Caribe. Alemania, pues tiene que ser el que pone la cara por ser el más fuerte de la Unión Europea y porque tiene que tener una presencia internacional que la perdieron durante la era de la señora Merkel, muy famosa en la parte interna, pero su política exterior no fue tan influyente como la que quiere tener Alemania. Chile, pues ya sabemos quién está ahí, otro igual a Petro, propagandista, desfasado, perdió el plebiscito de aprobación de la constituyente, está buscando a como dé lugar meter esa constitución que él, marxista, alabraba en Chile, y además fue el que propuso a Petro entre los 100 más influyentes del mundo. No aclaró de cuál mundo, pero, pero está ahí. El ministro de Canadá, el primer ministro de Canadá es una persona de izquierda. San Vicente y las Granadinas son 2 países que le deben muchísimo a Chávez y a Maduro, porque en la época de las vacas gordas recibieron ingentes cantidades de petróleo a cambio de nada, cuando Chávez estaba montando su Petrocaribe y quería controlar todo el continente, comprándolo con corrupción. México, ni para qué lo nombramos. Argentina y Brasil, los 3 mandatarios comunistas que quieren ver el continente untado de rojo. Barbados está en la misma situación de San Vicente y las Granadinas. Bolivia, pues ya sabemos también que con el señor Arce y Morales ahí. Sudáfrica está jugando un rol geopolítico complejísimo, complejísimo, ustedes lo han visto. Van a hacer unas acciones navales conjuntas y aeronavales con Rusia y China, desafiando abiertamente a Estados Unidos, porque la preocupación obvia es que si controlan ese paso por el sur del África, China, pues en caso de que se arme la guerra, la tercera guerra mundial, China tendría un control fenomenal allá entre Sudáfrica y la isla de Madagascar y el cruce por el sur. Turquía, es increíble que un país como Turquía, gobernado por un sátrapa peor que Maduro, que tiene entre pecho y espalda una gran cantidad de muertos, hablando de facilitar el diálogo, cuando en su país lo ha manejado con mano de hierro y ha matado, así de claro, ha matado a todo el que se le opone. Es un dictador el señor Erdogan. Y Honduras, que lo gobierna la esposa de Zelaya, que también es comunista, también es de izquierda, ahora está buscando mucho populismo y quiere demostrar que si en El Salvador Bukele persiguió a las maras, también lo puede, y quiere ser como la cabeza en lucha de quién figura más con el señor Bukele y cómo hace más visible a Honduras, no tanto por arreglar los problemas internos, sino la publicidad exterior, que es lo que buscan todos estos mandatarios tropicales. Entonces son complejas las cosas, y aquí vemos una declaración que llama la atención, que es la del señor Biden, que él habla como si este grupo fuera a resolver los problemas de Venezuela.
Ahí está la declaración que dio. Y pues él no es una persona tan conocida. Probablemente en Venezuela lo conocen muchos, pero en el exterior no es conocido como Guaidó o como los otros que han hecho oposición o como la señora María Corina Machado, ni como los otros, la señora, la hija de argentinos que era la esposa de uno de ellos también, que ahora decidió en España. Bueno, ahora vemos aquí que esto fue publicado a las 4:23 de la tarde en el análisis que hace Portafolio desde la perspectiva económica, socioeconómica y estratégica. Y llama la atención, que es lo que queremos entrar a analizar en detalle más adelante, es que dice que mañana se realiza la cumbre de los 20 para destrabar el diálogo en Venezuela, pero mire lo que subrayamos aquí. No acudirán representantes del gobierno ni de la oposición venezolana. Entonces, y como dice el costeño, ajá, ¿y esta vaina cómo es? Pues es una cosa rarísima que entren a decidir por un país sin escuchar a las partes y sin estar dialogando con ellos. Se supone que van a tener unos encuentros con unas personas que ya la Cancillería colombiana del señor Leiva registró, pero es como un diálogo de yo con yo, y así no funciona, al punto que el señor Guaidó manifestó que él va a venir porque él no estaba invitado y que va a participar en una manifestación que van a hacer aquí en la Plaza de Bolívar. Pero sí es muy diciente eso, como lo decíamos al inicio, que se reúnan 20 cancilleres que le hicimos así un breve bosquejo a uno por uno, a decidir por otro país que no es ni siquiera de su continente, con el cual no tienen unos nexos muy fuertes, a excepción de Estados Unidos, que los ha tenido de larga data, que se han alterado durante el desgobierno de Maduro, pero que son largas, y motivado el encuentro por un personaje que con antecedentes poco transparentes y con unas intenciones también muy torvas. Entonces, en medio del análisis que hace el señor, el periódico, el Portafolio, resalta que el papel de Colombia y Estados Unidos a partir del supuesto diálogo que tuvieron Petro y Biden, porque el Departamento de Estado no ha reafirmado lo que dice el señor Petro, pero Petro insiste en que él le dijo A, B y C. Entonces ahí está el rol, está la reunión para mañana, está la reunión que se hizo el sábado por la noche, están los representantes, están las posiciones, eh, mm, se hace una breve reseña de lo que se trató en México en los intentos que hubo y hay un problema entre los tantos que hay, que es lo que resalta aquí el periódico Portafolio, es que muchas de las reservas internacionales de los recursos que tiene Venezuela en bancos del exterior están congelados por orden del sistema federal de Estados Unidos, ya que no se reconoce. La Reserva Federal lo retiene, pero el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro. El gobierno de Estados Unidos sigue reconociendo a Guaidó, pero de remate, teniendo el reconocimiento del papá del mundo, fueron tan insensatos los de la oposición venezolana que se dividieron y comenzaron a echarse pullas unos con otros y terminaron completamente disgregados y por último suspendieron la figura del presidente en el exilio y, y en un acuerdo entre todos decidieron deshacer lo que habían ganado con tanto esfuerzo y que había sostenido con el apoyo de Colombia y de Perú durante el periodo anterior a Pedro Castillo, y de otros países que los reconocían, que reconocían a Maduro, a Guaidó. Entonces, uno de los afanes que ha tenido Maduro, desde luego, es volver a manejar esos recursos. Y siempre ha dicho que la oposición los busca para robárselos. Claro que él lo está buscando para lo mismo, ¿no? Pero esa es la realidad y lo que hay sobre la mesa. Eh, Estados Unidos, como siempre, maneja esa política de la no política en la parte exterior y siempre dice que ellos están de acuerdo con el diálogo y que la solución se busque de manera dialogada, mientras por otros medios hacen otras cosas. Ahora miremos que France 24 titula que en la cumbre que va a haber mañana sobre Venezuela en Bogotá es el pulso por acercar al oficialismo y la oposición. Y la ilustra con esta foto que fue la reunión del sábado pasado por la noche en
en la hacienda de Atogrande. Esa reunión, pues ya dijimos los pormenores que hubo ahí, pero parece como fue la forma de que el señor Petro utilizó para darle a los venezolanos lo que él quiere y lo que Maduro quiere. Y pues como estos señores no representan toda la oposición venezolana, ni son los más influyentes, no son los más influyentes de la oposición venezolana, pues lo que están buscando también es algo de protagonismo y sacar ventajas, es lo que uno infiere, pero no van a llegar a una solución concreta, porque mientras no esté toda la oposición representada como es, y mientras no se pongan de acuerdo, va a ser muy difícil. Bueno, luego miramos aquí que está nuevamente France 24 resaltando que hay un desafío inicial que es acercarlos, pero no se entiende muy claro cómo se va a hacer una reunión entre 20 que vienen del otro lado del mundo, que no están tan cercanos con la información, y en una breve cumbre van a resolver y van a dar la fórmula mágica. Es como raro eso, no queda muy claro, pero pues ahí fueron las reglas de juego que aceptaron los supuestos miembros de la oposición y desde luego el narcorrégimen de Maduro, que está muy desprestigiado y necesita cualquier escenario que le abra luces para quedar bien. Y Petro pues anda en su cuento, él piensa que va a ser el premio Nobel de Paz y que con eso va a, a lograr que Venezuela recupere unas sendas que ha perdido y que él ya convenció a Biden de que le quite las sanciones, porque el cuento de ellos es que le quiten las sanciones para que haya elecciones, y Maduro lo que quiere que le quiten las sanciones es para hacer más trampa y posicionarse más y decir que él está abriendo el espacio, porque esa es la mentalidad comunista, la mentira y el engaño, y es lo que saben hacer ellos y lo que la dictadura cubana les orienta. Bueno, entonces ahora miremos aquí qué es lo que busca Petro. Tenemos ya concretamente qué es lo que quiere Petro, porque es que de eso tan bueno no dan todos los días. ¿De qué anda detrás él? Entonces, en primera medida, Petro tiene un acuerdo, Maduro, para legitimar ese narcorrégimen y quitarle los rótulos de régimen que albergue el terrorismo y de régimen narcotraficante. Pero claro, una cosa dice él, otra, y piensa él, y otra cosa es la información que tienen la DEA y la CIA en sus archivos, que es muy grande, al punto que en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por la captura de Maduro. Entonces es un escollo muy difícil. Sería muy espinoso eso y tendría que ser un acuerdo tan transparente y la salida de Maduro tan transparente para que en medio de ese acuerdo internamente el Departamento de Estado y la justicia americana, que es muy fuerte, le quitaran todas esas persecuciones que tiene Maduro y toda la banda que lo acompaña, porque es que toda la bandola que está con él están metidos en problemas. Petro quiere acercar a las partes como un show publicitario que lo prospecte como el líder de Latinoamérica, el hombre transformador. Mejor dicho, no había habido otro Simón Bolívar, otro Artigas, otro San Martín en Latinoamérica, y llegó Petro, el que descubrió cómo es que se orienta todo y está montando un show publicitario a lo que tenga que gastar. Juan Manuel Santos le va a quedar pequeñito en malgastar el dinero público haciéndose publicidad, y en eso está empeñado. Está empeñado y lo vemos en la televisión y lo vemos en los medios hablando de la paz total y de cambiar el país y buscando personas a las que les pagan por hacer el show, etcétera. Otra, ¿qué es lo que busca Petro? Que Estados Unidos le suspenda las sanciones a Venezuela con promesas, pero es que las promesas, como la canción de Maritini, promesas, 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 no, palabras, palabras, parole, parole, parole. Entonces, no creemos que eso avance mucho, porque Estados Unidos no va a aflojar las sanciones tan fácil si no ve resultados. Y Maduro y Petro piensan que con show publicitario van a ganar. Puede que Estados Unidos afloje un poquito, pero no todo, porque saben con quién están negociando y saben la calidad de personaje que es Maduro y con las compañías que andan. Lo otro que quiere Petro, que casi no le pide nada del estómago, es cambiar la carta de la OEA para que se suspendan algunos artículos que son los que le están aplicando a Cuba y a Venezuela contra la dictadura,
O sea, lo que quiere Petro es que se legitimen las dictaduras en Latinoamérica, lo cual es muy difícil porque como las decisiones son por unanimidad, entonces así él esté mal gobernando a Colombia y mal representando a Colombia, con Canadá y Estados Unidos que se opongan, ahí no hay nada que hacer. Puede proponer todo lo que quiera, pero no le va a funcionar. Y ya hemos visto lo que pasó en la Cumbre de las Américas con López Obrador pretendiendo sabotearla, intentó sabotear, pero no pudo. No pudo porque es que esta decisión de que Cuba regrese allá tiene que ser colectiva y así debe ser. No es por mayoría. Bueno, y lo mismo Venezuela. El otro aspecto que busca Petro es cooptar a la Segunda Marquetalia y el ELN para convencerlos, meterlos en su plan de paz, ya sabemos con qué objetivos, para eternizarse en el poder y hacer la constituyente. Entonces piensa que haciéndole el favor a Maduro, Maduro le hace el favor de coordinarlo, pero es que es una negociación entre bandidos. Y entre bandidos, mientras haya plata de por medio, ahí muy difícil, sobre todo ese dinero del narcotráfico que es tan apetitoso para todos estos personajes de oscuro proceder. La otra que quiere el señor Petro es echarle tierra a los problemas internos que tiene aquí, opacarlo de las reformas si no le ha salido bien, bajarle el perfil a las protestas sociales que ha tenido, recuperar los puntos de imagen que ha perdido, que son muchos, y lavar toda esa imagen de desprestigio. Entonces, tiene unos objetivos, unos intereses muy claros. Desde luego, y eso lo hemos repetido aquí hasta la saciedad, él quiere Nobel de Paz, constituyente y reelección para eternizarse. O sea, él lo que necesita, en síntesis mirando, es legitimar el régimen de Maduro para tener un socio igual y hablar de la unidad bolivariana y otros cuentos bien reforzados para meternos un gol, o como decimos coloquialmente, los dedos en la boca. Ahora miremos por aquí qué es lo que busca Maduro. Entonces Maduro también busca legitimar su narcorrégimen, que le quiten el sello, el rótulo de régimen patrocinador del terrorismo y de narcodictadura, y que le quiten, lógico, el régimen, el logo de dictadura, y que Estados Unidos y otros países lo reconozcan como el gobernante legítimo, lo cual tiene mucho de largo y ancho para que se logre. Segundo, quiere recuperar todo el posicionamiento que ha tenido, que tenía Venezuela antes en todas las actividades latinoamericanas y de control en el Caribe, etcétera. Él quiere recuperar eso, pero para hacerlo necesitaría que su economía funcione y es como muy difícil lograrlo. Y de paso también quiere recuperar el posicionamiento que estaba adquiriendo con Santos en la intervención en el conflicto armado colombiano. Entonces, lo vemos difícil porque Petro quiere utilizarlo, es lo lógico, que quiere utilizarlo para resolver su punto y ser el premio Nobel, y Maduro quiere utilizar eso para también entrar pisando duro, ya legitimando su narcorrégimen y volviendo a negociar de igual a igual con Colombia y con el resto del continente, lo cual está por verse. Y es muy difícil porque mantener un mendigo es muy complicado. Maduro quiere también que se cambie la Carta de la OEA, lógicamente, porque le conviene. Es más, eso está charlado con Petro y con los demás pseudo dictadores del continente, de Boric, de Bolivia. Quieren por eso que regrese Castillo a la, al gobierno en el Perú, y por eso también invitan que sea la señora de Honduras, que es del mismo lado, que asista. De milagro no invitaron a Nicaragua, ¿no? De milagro no invitaron a Nicaragua y a Cuba, pero eso es lo que buscan ellos, legitimar, cambiar la Carta de la OEA, recuperar el posicionamiento en el conflicto armado colombiano y utilizar eso como un medio, como ha utilizado el Foro de Sao Paulo, para proyectar el comunismo en el continente. Busca Maduro que le levanten las sanciones porque, lógico, al recibir una inyección grande de dineros que están congelados por la industria petrolera y los activos que tiene Venezuela en el exterior, tendría recursos frescos para malgastar y para darse un poco de publicidad y paliar un poquito la situación económica, pero no va a resolver con eso, porque él es contrario a la inversión y al desarrollo, y quien no tenga esa mentalidad de invertir para desarrollar, pues va siempre a tener esa mentalidad de populismo y malgastar, y le pueden colocar a raudales todos los dólares y euros del mundo
y nunca les serán suficientes y siempre la economía andará mal. Quiere también recuperar, como lo decíamos, los activos congelados, ya sabemos para qué, ¿no? Y tiene, desde luego, y eso no lo puede, los venezolanos no pueden caer en esa trampa, es lo que quiere hacer una maniobra engañosa de que se abrió, que permitió las conversaciones y hacer otras triquiñuelas para quedarse en el poder, porque sabe que sale del poder y le pueden echar mano en Estados Unidos o los opositores lo pueden juzgar por todos los crímenes que ha cometido él y su banda. Entonces Maduro está jugando esa una de estratagemas de engaño típico comunista. Otra cosa que busca Maduro es mantener una oposición débil y dividida, y eso sí lo ha logrado con el paso del tiempo, y busca pegarle el puntillazo final a ese esquema con esta conversación aquí en Bogotá y con la connivencia que tiene con el señor Petro. Entonces llegamos al punto de la pregunta, no sé si mi colega Arcón ya se contactó, no lo vemos por aquí. Entonces le pediría a la ingeniera Rosita, si es tan amable y nos ayuda con los asistentes, dándoles la palabra para contestar esta pregunta, pero les pediríamos, por favor, que nos concentremos en contestar la pregunta, si será la conferencia de 20 cancilleres en Bogotá el paso adecuado para resolver la prolongada crisis humanitaria, económica y de gobernabilidad que tiene Venezuela y que ya la describimos ampliamente. Entonces no se trata de ampliarle más, porque ya nos quedó claro qué es lo que pasa. Ahora lo que queremos saber es si esa reunión, con todas esas connotaciones, con lo que busca Maduro, con lo que busca Petro, con lo que quiere Estados Unidos, que ya lo vimos también el jueves pasado aquí, tiene alguna razón de ser o no va a servir para nada o va a servir parcialmente. Que nos enfoquemos en ese aspecto. Entonces, adelante, Rosita, así están ahora. Con muchísimo gusto. Entonces, repetimos la pregunta. ¿Será la conferencia de 20 cancilleres en Bogotá el paso adecuado para resolver la prolongada crisis humanitaria, económica, de gobernabilidad venezolana? Y hacemos énfasis en que ni siquiera son cancilleres del continente, la mayoría son del otro lado. Así es de que, con muchísimo gusto, queremos escuchar las opiniones, las apreciaciones, después de la claridad del análisis del señor coronel Villamarín sobre lo que pretenden tanto Petro como Maduro, que es algo como perfectamente ilógico, espero, para la gran mayoría de la población en los dos países, aun cuando a veces se queda uno sorprendido realmente de lo que son capaces las personas en aceptación a pesar del sufrimiento que tengan y de la necesidad de que se cambien fundamentalmente las cosas. Así es de que las personas que por favor quieran, tengan ya una opinión, por favor levanten la mano y en ese orden estaremos dando la palabra. Y si no vemos manitas levantadas, entonces procederemos a solicitar muy atentamente su opinión en el orden de aparición en los asistentes. No vemos manitos levantadas, así de que aparentemente no habría personas interesadas en manifestarse. Así de que yo aprovecho como miembro de este auditorio también, manifestarles que espero sinceramente que esa conferencia de 20 extraños que no deben conocer muy a fondo la realidad, de ninguna manera puedan venir a resolver la situación de ninguno de nuestros países. Ahora se volvió costumbre que ante cualquier evento problemático de un país, se van para otro sitio, quieren garantes de otra nacionalidad y ahora hasta metiendo personas
de los regímenes oficiales en distintos países. Francamente, no sé qué pasa con la lógica, pero cuando hay un problema, deben reunirse los que están involucrados del problema a resolverlo y no pretender que lo puedan hacer otros. Por supuesto, dirigidos por interesados en que la cosa les funcione para sus intereses. Así de que con muchísimo gusto quiero darle la palabra a las personas que son como nuevas en esta sala. Por ejemplo, el señor coronel Jorge Fonseca. Adelante, coronel Fonseca. Parece que no tiene... Mi coronel, tengo entendido que está como inhabilitado, sin micrófono y sin cámara. No, sí está. Si me permite, Eduardo Patiño tiene la mano levantada hace rato. Ah, bueno, discúlpame, Eduardo, no había visto tu manito. Es que a veces no se ve cuando está prendida la cámara. Entonces, por favor, manifiesta tu opinión. Gracias, Rosita. Tranquila, por si esas cosas pasan a nivel digital, no hay problema. Sí, buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Y en cuanto a la pregunta, bueno, yo pienso que no creo que sea el paso adecuado a esta conferencia para resolver la prolongada crisis que hay en Venezuela a nivel humanitario, económico y de gobernabilidad, porque eso es más de forma que de fondo. Además, comenzando porque Estados Unidos no va a levantar las sanciones, están en elecciones presidenciales. Si Joe Biden empieza con Anthony Blinken a levantar las sanciones para Venezuela, ellos saben que los republicanos van a ganar un espacio muy grande y ellos aspiran a la reelección. Además, ya saben que hay mucho exiliado venezolano ya nacionalizado en Estados Unidos que van a buscar, van a dar o endosarle el voto al Partido Republicano Demócrata de acuerdo a la situación que se presente en Venezuela. Entonces, yo no creo que eso se dé. Eso por un lado. También porque no hay credibilidad dentro de otros países de América Latina que no pertenecen al Foro de Sao Paulo en cuanto a esta conferencia que se va a realizar. Entonces, y la oposición venezolana, a pesar de estar dividida y estar un poco debilitada, pues se va a mantener en su posición, porque acordémonos que en Venezuela hay dos asambleas, a pesar que ya cesaron la presidencia interina, pero hay una asamblea opositora y ella se va a mantener en su firmeza en contra de cualquier apoyo al gobierno de Maduro. Y con la situación económica grave que hay en Venezuela, la situación está de que pues muchos venezolanos que no se han atrevido a exiliarse, que se encuentran en Venezuela, pues van a mantener su postura en contra de las pretensiones de Maduro. Es probable que de pronto para las elecciones del 2024 vaya a ganar la oposición, a pesar de que esta está debilitada, pero queda un año y en un año pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo pienso que hay mucha inconformidad y no creo que esto vaya a solucionar. Es más que todo un impacto mediático de Gustavo Petro para lograr y proyectar un liderazgo, pero yo creo que esto se va a mantener igual y si la oposición no llega a triunfar en las elecciones, se va a prolongar esta crisis económica ya al punto de colapso, ya un colapso mucho más grave, donde de pronto los tres grandes empresarios que son Gustavo Cisneros, Lorenzo Mendoza y Juan Carlos Secotet, que han tenido una política muy ambigua y por eso se ha mantenido Maduro, una de las circunstancias por las cuales se ha mantenido el régimen. Entonces ahí sí, de pronto le restan el apoyo y se lleve a acabar con el régimen. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por tus conceptos. Y vamos a darle la palabra en este momento a Osmar Ricardo Martínez. Adelante, Osmar. Osmar.
Sí, bueno, pues gracias. Creo que el análisis de Eduardo, que está más al lado de vecino de Venezuela, es bastante objetivo. Creo que este tipo de payasadas pues ya pasan inadvertidas, aunque la prensa va a decir que le fue muy bien, que fue excelente, como ya lo están diciendo, pero pues técnicamente detrás del botín que van es lo que se les va a complicar un poco. Y bueno, esperemos que las circunstancias se presenten, ¿no? Y estar atentos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Osmar. Le pasamos la palabra al señor coronel Jorge Fonseca. Coronel Fonseca. Buenas noches, qué pena, la verdad no me había podido conectar el micrófono, no sé si me están oyendo, creo que sí. Buenas noches a todos, yo soy nuevo en este foro, sí he seguido con asiduidad las diferentes intervenciones que ha hecho mi coronel. Sobre el particular, yo pienso que buena parte de esto es lo que decía mi coronel en un principio, mi coronel Villamizar, es una parte de un show que está montando Petro para darse vitrina, para darse publicidad y mostrarse como el nuevo líder de América. Eso es para vender en su público, en sus seguidores aquí en el país, que bastante fanáticos son y cualquier cosa la magnifica. En primer lugar. En segundo lugar, pues es ilógico que no esté la verdadera oposición. Uno no pueden estar varios países hablando sobre alguien o sobre algo que no está en sus manos resolverlo, porque ese es un asunto entre Maduro y la oposición. Entonces, eso es un show que se está montando. Tercero, pues Estados Unidos está mirando los toros desde la barrera porque en su proceso que entra próximamente electoral, pues le conviene estar al tanto de la situación y mostrarse ni a favor ni en contra, pero sí mostrarse para efectos electorales. Hay algunos países ahí como Noruega que yo siempre he pensado que hace un papel de neutral, pero con muchos intereses. Ya lo vimos y lo decía mi coronel Villamizar, en Colombia estuvo, ya ha estado con el ELN, ya ha estado con las FARC, pero siempre que ha estado detrás de qué? De sus intereses. Sus intereses, como se los premió el señor presidente Santos, con el bloque de explotación petrolera que le dio en el Caribe. Entonces, yo no le veo mucha razón de ser a este foro que están armando. Lo veo es más, como les decía desde el principio, como una parte del show de Petro para mostrarse, para venderse ante el público, ante la galería y consolidarse, porque igual su popularidad está por el suelo en este momento. Ese sería más o menos mi visión sobre el particular. Muchas gracias. Muchas gracias. Le solicitamos la opinión al señor coronel Carlos Augusto Ramírez. Buenas noches, gracias ingeniera Rosita, muy amable. Muy interesante este tema, gracias a mi colega Villamarín por su actualización. Mi opinión es la siguiente, yo veo que en contexto este movimiento y este circo definitivamente es payasesco y es un gobierno cantinflesco. Entonces, todo lo que ha hecho Petro y todos sus aliados en el mundo, pues no es claro, pero se ve que hay movimientos geopolíticos, hay intereses, vienen unos representantes del mundo que no tienen conocimiento de qué es lo que pasa realmente en Venezuela ni en Colombia, muy poco. O sea que realmente aquí hay intereses, como se ha hablado anteriormente, y obviamente vienen a participar a ver qué hay para ellos y qué pueden sacar de toda esta reunión. Yo veo que también los que están participando en la oposición, pues obviamente
están apoyando y se van a debilitar ahí cuando el resultado definitivamente no va a ser en favor de Venezuela y Colombia cada vez más pierde y se desprestigia. Estados Unidos está en una posición de observación, de observador. Él, como siempre, su poderío lo va a conservar, él no va a perder, él va a ganar. Obviamente, como geopolítico que ellos son, Biden va a tener que engrosar su poderío y va a sacar la mayor de todas las ganancias para su estado y el mundo, obviamente. Entonces yo creería que definitivamente eso no le conviene y pues lastimosamente nuestro país no vamos bien. Creería que tenemos que hacer algo y pues como todo, ¿no? El qué hacer sigue sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias, coronel. Elías, por favor, Elías Ortiz, quisiéramos escuchar su apreciación. Gracias, ingeniera. Buenas noches para la sala. Bueno, según lo que dice el ministro Leiva, el objetivo de esta reunión es ayudar a conciliar un acuerdo entre oficialismo y oposición venezolana. Uno se pregunta cuál es el objetivo cuál es el interés de Petro en mediar en el asunto venezolano cuando en Colombia reina el caos y no ha logrado conciliar nada. Entonces esto se trata de otra pantomima marca Petro para tratar de inflar su irrisoria imagen. Hay muchos insalvables que realmente se constituyen en obstáculos que difícilmente se podrían sortear para lograr algún avance en este objetivo. Partiendo de las elecciones libres y transparentes en Venezuela, eso nunca se va a dar porque don Maduro no lo va a permitir. Levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, eso tampoco es de la noche a la mañana, eso es otra ilusión. Aparentemente, ellos creen que Maduro tiene algún as bajo la manga por el interés que ha demostrado Estados Unidos en su petróleo, y esto puede servirles para aliviar, al menos en parte, esta imposición de sanciones que le ha mantenido Estados Unidos. Pero de todas maneras veo esto es como dice la pregunta por ahí, esto es un show totalmente mediático que no conduce a ningún lado. Gracias, ingeniero. Bueno, con muchísimo gusto le damos la palabra a Eli Ospina. Adelante, Eli. Muchas gracias, ingeniera. Buenas noches para todos. Me quedo con la excelente exposición de mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido y la respuesta contundente. No creo que sea el paso adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gemec, así de que le llegó el turno de expresar su opinión. Muchas gracias, ingeniera. Yo tengo las siguientes inquietudes. Petro continuará entrometiéndose en asuntos de otros países, como lo ha hecho con El Salvador, con Perú y con todos. Ha hecho, inclusive se metió allá con la cuestión de los Estados Unidos. Él va por lana y saldrá trasquilado. Es un sofisma de distracción para afianzamiento de su gobierno nefasto. Recordar que no se puede dialogar con terroristas, nunca se concluye. Todo conduce a legalizar las dictaduras igual a la que pretende Petro. No se llegará a ningún Pereira, salga lo que salga. Los acuerdos de Petro y Maduro en 6 reuniones previos no conducirán a nada bueno. ¿Será que en un futuro estos países solucionarán el caos que en el que nos está metiendo Petro? Muchas gracias.
Gracias. Por favor, José Ricardo Martínez, su apreciación, por favor. Siempre José Ricardo tiene problema del micrófono. Sí, señor, se me presenta casi siempre en el momento preciso. Yo considero, desde mi modesto punto de vista, muy práctico, por supuesto, que eso absolutamente cambia nada. Es una pantomimas, unos teatros que arman esos estados precisamente fallidos que quieren sobresalir en el sentido humanitario y hablando de paz y hablando de acuerdos, cuando ellos viven es de eso precisamente, de los desacuerdos, de las controversias y las guerras. Esto absolutamente no creo que vaya a contribuir en nada. Son esas circos que se presentan comúnmente. Muchas gracias. ¿Rosita está copiando? Parece que tiene el micrófono cerrado. Bueno, mientras se conecta Rosita, entonces le damos la palabra a mi coronel Carvajal. Gracias, señor coronel Villamarín. Buenas noches para la sala. No se va a resolver la crisis humanitaria, económica y de gobernabilidad mientras Venezuela, mientras Maduro no se comprometa a volver a regresar a la democracia con verdadera seriedad. Y esto no va a ocurrir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, mi coronel. Mi coronel Pachón. Perdón, ya resolví yo mi problema de micrófono. Bueno, Rosita, entonces está mi coronel Pachón con el turno. Sí, por favor. Adelante, Bueno, coronel. para la ingeniera Rosita y mi coronel Villamarín, muchas gracias por esa magnífica claridad que ha vuelto a hacer en la tarde-noche de hoy sobre la situación Venezuela, Colombia y Sudamérica prácticamente, sobre la problemática de cordiales relaciones por el mal manejo de la política. Hablando en términos filosóficos, como lo hizo Petro allá en la Universidad Stanford de Estados Unidos, ese fenómeno físico-químico capitalista que destruirá el mundo por el deterioro del medio ambiente no permitirá que la conferencia de los 20 cancilleres pretendan solucionar la gobernabilidad y la crisis de Venezuela. Es bien extraño, realmente, la ausencia por ahora de Nicaragua, Cuba y de Brasil en este anunciado tema. Petro solo busca hacerse creer que es el redentor del mundo y un verdadero líder. Nosotros lo hemos escuchado y aparentemente cree él que conoce la problemática del país y en algunos aspectos que muchos los conocemos, como es la seguridad, no ha hecho absolutamente nada. Y ser vocero de una oposición incompleta, pues no creo que le funcione por ahí, a menos que los representantes o los cancilleres que vengan tengan una capacidad más aguda que la que Petro tiene para dictar conferencias en la Universidad de Stanford. Entonces, para mí, espero no equivocarme, no surtirá ningún efecto, pero los problemas de Colombia se agudizarán, porque mientras estamos en esto, no sé qué estarán haciendo frente
a la ley de reforma de la salud, de pensiones y lo más importante, el programa de proyecto de trabajo de Petro, que se me olvidó en el momento el nombre, Rosita, sí lo tiene ella a la boca, la Plan de desarrollo. plan de desarrollo, exactamente. Entonces, ¿quién sabe qué estarán haciendo frente a ese caso? Y esto va a ser simplemente un distractor. Muchas gracias. Sí, muy cierto, porque francamente no sabemos qué está haciendo este señor presidente resolviéndole problemas a otro país cuando tenemos aquí vivitos los nuestros. Bueno, queremos escuchar la opinión de Miguel Ángel Lugo, por favor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, Rosita. Realmente muy poco hablo yo por aquí y siempre estoy interesado en absorber los conocimientos de los participantes. Pero me llama la atención todo lo que han dicho en esta participación verbal. Sería interesante conocer, tal vez falta de interés mío no haberme anticipado a conocer quiénes son los países que envían sus cancilleres a esta reunión. Supuestamente serán los de la misma línea que se practica hoy en día en todos los continentes de resultados adversos. Pero si alguien tiene conocimiento de dónde son estos países, me gustaría escucharlos. Con respecto a la pregunta, mi coronel, me gustaría saber si podemos cambiar una palabrita al final que sería más interesante. Por ejemplo, una pregunta: ¿será la conferencia de 20 cancilleres en Bogotá el paso adecuado para resolver la prolongada crisis humanitaria y económica de gobernabilidad colombiana? A ver cuántos vienen. Y sería más interesante si el gobierno de Venezuela haría la conferencia allí. Sería interesante poder conocer todos esos payasos de este circo. Gracias, Rosita. Con muchísimo gusto. Y le solicitamos a mi coronel Saldaña su opinión muy interesante, casi siempre sobre los temas que estamos tratando. Mi coronel, adelante. Buenas noches, Rosita, muchas gracias. Perdón, ahora sí no le dije doctora. No. Muy buenas noches a la sala. Sí, en efecto, pues esto no tiene ni pies ni cabeza. Esto es una burla más, como fue la del llamado proceso de paz y la que es en este momento el llamado proceso de paz total. Esto es como un ciego conduciendo a otro ciego. Pero en realidad todos sabemos que no se le puede pedir peras al olmo. Llama la atención que la llamada oposición de Colombia guarda silencio, como ha sido su costumbre en estos aspectos tan delicados para el país. Nada raro tiene que le den el premio Nobel a este señor y ya se lo dieron a otro del mismo talante de este. Esa es mi opinión y muchas gracias. Gracias, mi coronel. Sí, el pobre premio Nobel se está desprestigiando tanto porque ya está más manoseado por los perversos que creo que va a terminar desapareciendo. Mi coronel Villamarín, ya dimos la vuelta por todos los asistentes a la sala. No estoy habilitada con Facebook. Por favor, ¿usted me puede decir si tenemos cosas en Facebook? No, Rosita, es que si me salgo de aquí, entonces, como tengo el control de la sala, no puedo mirar Facebook. Entonces, se sale la ayuda. Me salgo de la ayuda, pero seguramente si hay algunas, las miramos enseguida.
Mientras miramos lo de Facebook, voy a hacer los comentarios de lo que ustedes dijeron. Entonces, en primera medida, le aclaro a mi capitán Lugo que los cancilleres, la lista de cancilleres están, de los que han, no solo los cancilleres, los representantes que vienen, están entre otros el de Estados Unidos, viene un delegado que es el delegado para Latinoamérica, viene el canciller de Francia, Noruega, Italia, España, Portugal, Turquía, Honduras, Brasil, Argentina, Chile, Canadá, Barbados, Antigua y Grenada, entre otros. La idea, como quiere el señor Petro y los que lo siguen, es legitimar a Maduro, y ya vimos en las ayudas que era lo que quería. De igual manera, también se dijo en la reunión muy importante por parte de ustedes, un planteamiento interesante que se hizo. ¿Será que en el futuro, en 2 años, 3 años, vamos a ver esos mismos cancilleres haciendo el mismo ejercicio, ya no para Venezuela, sino para Colombia? Que nos lleve el señor Petro a ese desgobierno igual y que tengan que venir otros a decidir por nosotros. Es una pregunta interesante y me pareció muy al lugar y por eso la resalto. En términos generales, no hay credibilidad en las intenciones de Maduro. Se nota que es un estratagema de populismo, de oportunismo y del ego que tiene por las nubes, que ya hasta la misma señora esta Caterine Jubiao, que lo seguía como, era como una ciega seguidora de ella, lo está cuestionando por eso, y otros, porque se dan cuenta que el señor tiene un afán de figurar y cada día se cree más la mentira. En Estados Unidos no le fue muy bien, como le hicimos el análisis aquí, muy tranquilo y desapasionado, pero él está convencido que le fue magnífico. Y está tan convencido que salió y dijo un poco de cosas que no las ha corroborado el secretario de Estado de Estados Unidos, pero él lo dijo y sigue convencido de eso. Por otro lado, sí, otro punto interesante que se tocó aquí hoy fue el silencio de la oposición colombiana, que es característico en todo lo que es trascendental. Aquí la oposición colombiana es muy hábil para desprestigiar al que está per se y decir yo soy la salvación. Y entonces con eso resuelven todo sin ningún proyecto estratégico y organizado. Y respecto a esto no se han manifestado. No han salido ninguno de los partidos, sino siempre a decir lo mismo, que Petro es un dictador, que es un tramposo, que es un mentiroso, como si hubieran descubierto que el agua moja. Pero no hacen un análisis como este, y si en los medios lo hacen, siempre lo enfocan es en que es una luz para desarrollar, porque Venezuela es un potencial, porque tenemos que tener unos acuerdos especiales entre países, pero no lo hay. Lo cierto es que esto nos afecta a los colombianos más de lo que nos imaginamos, pero queremos hablar de política, queremos estar en política y participando en política sin conocer la política. Es una contradicción grande que hay en nuestra gente en Colombia. Y en todos los sectores que ahora quieren formar partido, ahora con tanto grupo que hay, que les han dado la personería y posibilidad de participar en las próximas elecciones ya con personería reconocida, todos quieren es llegar a ocupar cargos, ya sabemos para qué. Las dos cosas que le gustan a todos los políticos, nómina y dinero, manejo de recursos. Eso es lo que quieren. No proyectos, no soluciones, no visión de conjunto, ni mucho menos los problemas graves que tenemos. Y este es uno que lo tenemos aquí en el vecindario y que lo que sucede allá nos afecta muchísimo. La prueba es que el ELN y las FARC viven sabroso allá en Venezuela y que Maduro y Chávez los han cobijado durante tantos años y nos han hecho tanto daño, y que el canciller Leiva, que parece que fuera de los mismos, actúa es en consecuencia y en consonancia con ellos. Esa visita de unas personas de Venezuela que dicen que son representantes de la oposición, pues no deja de parecer como un oportunismo y como si de pronto hubiera algún acuerdo tácito en que les van a dar alguna mermelada por hacer ese show. Pero mientras la oposición venezolana no esté integrada y que participen los que han hecho más visible esa oposición, en especial la señora Machado, porque ella ha sido como la más caracterizada de todos. Y si no está ahí, eso ya está cojo.
porque no pueden esperar que el pueblo venezolano en estas afugias en que está se ponga a hablar de política, si ya la persona se levanta y está pensando en cómo consigue lo del diario sustento para la familia y no le queda tiempo de pensar en todas estas cosas. Entonces los dirigentes políticos tienen que actuar en consecuencia, darse cuenta que han cometido muchísimos errores la oposición, demasiado hasta el punto de perder el reconocimiento que tenían de gobierno interino o de gobierno paralelo, de haberse desarticulado ellos mismos, que no desarticuló nadie, de haber caído en los errores que les puso la trampa Maduro, pero sobre todo pensar en que Venezuela es un país que tiene una gran prospección, tiene mucha riqueza y tan mal manejado, sea por Maduro o sea por una oposición así tan fraccionada y tan llena de altibajos, pues no va a salir adelante y resulta igual o peor el remedio que la enfermedad. Pues bien, llegamos al final. Mañana los invitamos. Tenemos otro ejercicio académico interesante. Vamos a hacer un taller abierto por el estilo del de hoy, analizando en qué van los diálogos con el ELN. Es por la tarde. Y por la mañana continuaremos con el ejercicio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, que es muy al lugar para que no se nos olvide todas las atrocidades y las barbaridades que han cometido estos tipos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por sus puntos de vista, sus participaciones, la forma respetuosa y civilizada como manejamos estos aspectos y creemos que es la forma, es el mecanismo, es el camino de ir estructurando estadistas. Y esta misma noche queda en la página web el video. Les pedimos que entren a la página web de fundel.com y lo compartan con todos sus contactos para que muchas personas más asistan a este tipo de educación informal que nos ayuda a tener más claridad y a pensar con visión de país y no simplemente en el interés de un cargo o de que una persona ocupe un cargo o un puesto en el Congreso. Que por ahí nos dicen, es que tenemos que traer al congresista que nos representa. Yo digo, ¿nos representa en qué? No, que nos hable de qué. No, de cuál es su experiencia en el Congreso. Que si viene y nos muestra un proyecto que está ya desarrollado o que lo ha hecho, pues nos puede convencer, ¿no? Pero si viene a pescar para que en la próxima elección votemos por él, pues es mejor que siga pescando por allá y nosotros aquí nos seguimos preparando. A todos, muchísimas gracias, que Dios nos bendiga y que tengan una feliz noche. Amén. Gracias, mi coronel.